Hola chicos y chicas, bienvenidos a la Escuela Residencial Calups en la Columbia Británica. El día de hoy mi compañero y yo les estaremos dando un recorrido por el lugar y les contaremos un poco de cómo surgieron y de cómo era el día a día de las personas que habitaban en estas residencias. Pero antes me gustaría preguntarles, ¿alguno de ustedes sabe hacia qué población está dirigida esta escuela? Entiendo que funcionaba como un sistema educativo residencial para niños indígenas. ¿Es cierto? Correcto. Ahora yo tengo otra pregunta para ustedes. ¿Tienen idea de cuándo y por qué surgieron este sistema de escolar de residencias indígenas? Pues se ve muy antiguo. Supongo que hace bastante tiempo, pero la verdad no se me ocurre el porqué de su fundación. Claro, se ven muy antiguos, pero permítame explicarles un poco. La escuela de Kamloops fue creada en 1937. Sin embargo, este tipo de centros existe desde mediados del siglo XIX y fueron impulsados por parte del Estado canadiense en alianza con diversos grupos religiosos, principalmente con la Iglesia Católica. Ah, entiendo. Yo me imagino que eso funcionaba como un orfanato, ¿me equivoco? No exactamente. El sistema escolar de residencias indígenas surge como una medida estatal para llevar a cabo una política de asimilación dirigida hacia la población indígena. Esto significa que se buscaba ingresar niños y niñas indígenas para que se adaptaran a la forma de vida de la población eurocanadiense. ¿Y por qué surge esta idea de generar una política de asimilación? Claro, bueno, esto ocurre debido a que llega un momento en que las relaciones entre ambas poblaciones se volvieron muy dispares y distantes. Entonces, la población eurocanadiense se encontró justamente en un momento en que cada vez era mucho mayor y a su vez dependía mucho menos del comercio con los pobladores autóctonos. Entonces, la relación entre ambos se desequilibró. Frente a esta situación, se planteó la necesidad de imponerse sobre la población indígena. Y es así como se desarrolla una nueva legislación bajo el nombre de política india. Dicha política india tenía como objetivo central justamente centrarse en esta imposición a través de un sistema educativo que les cambiara su forma de pensar. Y entonces, si era un sistema educativo que buscaba adoctrinarlos, ¿por qué sus padres los ingresaban en estos lugares? Bueno, justamente ese es un tema muy importante que debemos explicar. Para cumplir con este proceso de asimilación, el gobierno canadiense volvió la asistencia de los niñas y niños indígenas obligatorio desde 1920, teniendo que asistir al menos 10 meses cada año. E inclusive catalogó como criminales a los padres que ocultaban a sus hijos y no los ingresaban a las escuelas residenciales, llegando a cancelarlos. Bueno, ahora si gustan, me acompañan por acá para explicarles un poco sobre la forma en la que funcionaban estos centros y cómo era el día a día de los infantes. Uy, este lugar está muy amplio. Por lo menos tenían mucho espacio para jugar los niños. Bueno, no exactamente. Aunque llegaban a tener pequeños espacios en el día para poder entretenerse, lo primordial era lograr que se apegaran a una nueva cultura y evidentemente también a un nuevo estilo de vida. Por lo tanto, había muchas otras cosas que los niños debían hacer. Este campo tan amplio que ve es, por ejemplo, estaba asignado a los varones, a los cuales se les asignaba principalmente tareas agrícolas, obligándolos a trabajar en el campo una gran parte del día. Por otro lado, a las mujeres se les enfocaba más en tareas domésticas, como por ejemplo lavar y remender la ropa también de los niños indígenas, limpiar los centros en los que habitaban, entre otras tareas. Pero esos suenan como trabajos muy pesados para infantes. Y digamos, solamente se dedicaban a cumplir estas labores, o qué otras cosas se les enseñaba. Bueno, no. Además de estas labores, de hecho, también había una parte formativa que resultaba esencial para los aprendizajes básicos y los objetivos que perseguían estos centros. Entre estos se les enseñaba a leer y a escribir en inglés o francés. También en este centro en específico se les enseñaba el inglés y se les obligaba a olvidar su pasado cultural, incluyendo su idioma natal, y además se les formaba en otras áreas como la aritmética y la religión cristiana. Bueno, y creo que es importante, ya que menciona este tema, olvidar su legado cultural, recordar
que una vez eran ingresados se les obligaba a despojarse de otros elementos característicos de su cultura. Es decir, o bueno, un claro ejemplo era retirarles sus prendas y se les quemaban, los bañaban con productos químicos muy fuertes. Otro caso que refleja esta negación de su cultura se muestra en las dietas de los niños y niñas. Estos estaban acostumbrados a comer alimentos como carnes y pescado, sin embargo, una vez eran ingresados a los centros, se les cambiaba por una dieta muy pobre, conformada principalmente por frijoles y pan, una forma de cambiarles su estilo de vida y a su vez castigarlos. ¿Y qué ocurría con los niños que no obedecían en estos aprendizajes u órdenes? Muy buena pregunta. Estos centros eran administrados en su gran mayoría por miembros de la comunidad religiosa, como por ejemplo misioneros, sacerdotes, monjas y profesores seculares. Todos ellos observaban que la cultura indígena era, en sus palabras, muy permisiva, por lo tanto consideraban que se debía disciplinar para civilizarlos. Exactamente. Y para ello empleaban una gran variedad de castigos, buscando justamente disciplinarlos. Por ejemplo, cuando empleaban alguna lengua que no fuese el inglés o el francés, es decir, su lengua natal o materna, se les llegaba a lavar la boca con jabón. Otro ejemplo muy claro es que cuando un niño o niña orinaba a la cama, eh, como una forma de humillarlos y maltratarlos, se les arrastraban las sábanas sucias por la cara. Entonces, bueno, finalmente la lista de castigos es muy amplia. Iba desde azotes, estrangulamientos, hacerlos comerse sus propios vómitos, torturas, encadenamientos a paredes o postes, llegando inclusive a días. Se les realizaban quemaduras, cortaduras en la lengua con agujas, choques eléctricos, la negación de acceder a la atención médica. Era muy variada los castigos a los que se le daban a estos niños y niñas. Qué situación más triste. No me puedo imaginar lo aterrador que era para estos niños y niñas vivir en esas condiciones. Pero tengo una pregunta. Me gustaría saber qué ocurría con ellos una vez que podían salir de estos centros. Claro, para contestar su pregunta, me gustaría que me acompañaran hacia otra zona de este centro. ¿Saben dónde están ustedes posicionados en este momento? No tengo idea, pero me parece muy curioso que hayan tantas excavaciones alrededor. Y de hecho me imagino que aquí ocultaban las pertenencias de los niños indígenas. Bueno, no tanto así. Lastimosamente, en este momento ustedes se encuentran frente a los campos de entierro. Anteriormente me preguntaban qué ocurría con los niños y niñas que entraban a estas residencias una vez salían de acá. Desafortunadamente, un gran número de ellos terminaron muriendo. Muchos sucumbían por los maltratos que sufrían y que les comentamos con anterioridad. Exactamente. Pero bueno, también morían debido a muchas otras causas. Entre ellas se encuentran las condiciones como la higiene y la negación al acceso a la salud, lo que provocaba que muriesen también por enfermedades infecciosas, como por ejemplo la tuberculosis o la viruela. En este caso, bueno, estas enfermedades eran mucho más devastadoras justamente en estos centros, debido a que existía una negligencia en la que caían los administradores de estos centros. Es decir, ellos no querían tratar de manera adecuada a los niños y niñas contagiados. Además, las enfermedades se propagaban mucho más rápido debido a que, en teoría, no se podían ingresar niños contagiados a estos centros. Pero las autoridades encargadas omitían esta normativa e igual dejaban que accedieran contagiando a los demás. Entiendo, pero ¿cómo se llevaban a cabo estos entierros? ¿Cómo se permitía esta situación tan grave? Bueno, se tienen datos de algunos sobrevivientes que estuvieron recluidos en estos centros, que relataban que estos entierros se hacían de manera oculta. Comentan que si observaban en las noches por sus ventanas, se lograba observar cómo hacían sus ritos religiosos a escondidas, revelando así que estaban actuando de forma indebida y trataban de ocultar ante la mirada de los demás esta situación. Suena como una situación hasta irreal. Eso es difícil de creer. Sin embargo, me pareció que mencionó el testimonio de sobrevivientes. ¿Podría hablarnos un poco más al respecto? Claro, pero me gustaría que me acompañen a un último lugar y así podamos hablar un poco más a profundidad sobre las consecuencias de estos centros.
Esta zona es muy especial. Acá se han llevado actos conmemorativos por todos los sucesos traumáticos que vivieron los niños y niñas recluidos en estos centros. Es importante mencionar que debido a que todas estas situaciones tan penosas, el sistema de escuelas residenciales indígenas fue siendo clausurado poco a poco, hasta que el último cerró sus puertas a finales del siglo XX, específicamente en el año 1996. Con respecto a su pregunta sobre los sobrevivientes, estos han jugado un papel muy importante para relatar todas las historias que ocurrieron en este tipo de lugares. Eso quiere decir que si hubieran sobrevivientes, eso es correcto. Sí, de hecho los sobrevivientes, sus familias y la población indígena en general se enfrentan a un trauma generacional como consecuencia de las acciones por parte del Estado y la Iglesia, incluyendo todas estas escuelas. Parte de este trauma se manifiesta con la pérdida de la cultura indígena, enfermedades mentales y adicción, como a las drogas y al alcohol. Sin embargo, la población indígena ha intentado aliviar este trauma con esfuerzos por recuperar su cultura y por contar su historia dentro del colonialismo inglés y francés, como es el caso de este tour, donde se intenta explicar lo que en realidad pasó con todos estos niños y niñas. Claro, debió ser una experiencia muy traumática y es muy valiente de parte de todos estos sobrevivientes contar sus relatos. Solamente tengo una última pregunta. ¿Qué representan todos los zapatos que se encuentran colocados acá? Es una pregunta muy importante y justamente por eso quise que llegáramos a este lugar. Esta es una expresión que ha encontrado el movimiento indígena y la población canadiense para mostrar tributo a todos aquellos niños y niñas que sufrieron maltratos y bueno, inclusive la muerte en este tipo de centros. Bueno, quisiera saber si alguien tiene alguna otra pregunta y de antemano agradecerles por su visita. Bueno, ya que al parecer no hay más preguntas, entonces esperamos que les haya agradado su paso por acá y que haya sido de ayuda para que se logre una reflexión bastante grande sobre este pasado histórico y de la importancia de respetar las diferencias culturales.